¿Cómo evitar cerrar tu consultorio antes de los 2 años? Quédate en este video para que descubras cuáles son los errores que hay que evitar a toda costa. Hola, ¿cómo estás? Soy Antonio Díaz, fundador de Emprende Healthy y autor de los libros Sé un nutricionista de valor y Entrepreneur. Y en este video vamos a hablar de cuáles son esos errores que debes de evitar para pues justamente evitar cerrar tu consultorio antes de los primeros 2 años de vida de ese proyecto, y que bueno, pues tengas en cuenta qué es lo que no tienes que hacer, cuáles son las acciones que sí tienes que contemplar, porque es un camino de resistencia esto de estar emprendiendo tu consultorio, emprender en salud. Y bueno, es importante que lo sepas porque desafortunadamente pues no nos enseñan absolutamente nada de esto en la universidad. Lo que nosotros podamos aprender lo tenemos que estar incluyendo en cursos adicionales, estar aprendiendo por nuestra propia cuenta. Y si no lo haces, si no tienes esa disciplina, si no tienes esa constancia para poder capacitarte primero, también con las personas adecuadas, porque hay que decir que hay demasiada paja en todo este mundo, y tienes que tener la información correcta. Si tienes la información correcta, vas a tomar decisiones correctas y eso te va a llevar a un resultado mucho más certero, más exitoso. ¿Ok? Antes de comenzar con este video, recuerda que ya puedes inscribirte a nuestro curso que se llama Consulta Virtual Exitosa, para que puedas tener todas las bases, toda la estrategia, mi metodología para que puedas iniciar tu consulta online sin ningún problema. Recuerda que hay espacios limitados. Recuerda que tenemos espacios limitados y también recuerda que puedes suscribirte a este canal de YouTube para que no te pierdas información de muy alto valor y que puedas llevar tu consultorio a un siguiente nivel. Vamos a iniciar con el punto número 1, y es que lo primero que tienes que hacer para que tu consultorio no fracase antes de los primeros 2 años es que tienes que tener una mentalidad muy clara en el sentido de que debes saber qué es lo que quieres hacer y hacia dónde tienes que ir, porque el camino no va a ser fácil, el camino no va a ser lleno de rosas, no va a ser miel sobre hojuelas, como muchas veces se dice. Y eso hay que aceptarlo como es. O sea, esto es un camino lleno de muchos aprendizajes. Va a haber cosas que te van a salir bien, pero va a haber cosas que te van a salir mal y vas a querer aventar todo por la ventana y no vas a querer saber nada. Y tienes que tener la capacidad de ser muy resiliente, tienes que tener una mentalidad muy fuerte. Esto no es para cualquier persona, por eso también no todos los profesionales de la salud que arrancan un consultorio pues tienen éxito o tienen el éxito que uno esperaría, ¿no? Tú lo tienes que buscar, lo tienes que ir consiguiendo, tienes que saber qué cosas van a funcionar, qué cosas no funcionan, y por eso tienes que tener mentalidad. La mentalidad te va a dar ese carácter, te va a ayudar a desarrollar esa coraza que necesitas justamente para momentos difíciles. Porque no te voy a decir cuando las cosas salen bien, pues no hay de qué preocuparse. ¿De qué te vas a preocupar cuando las cosas están bien? Cuando hay bonanza, cuando hay pacientes, cuando no hay ninguna problemática. El problema es cuando no tienes pacientes, cuando tienes números rojos, cuando hay que pagar cuentas, cuando hay que pagarle a tu recepcionista, cuando hay que, hacer todas las cosas que no nos gustan, ¿sí? Cuando hay que hacer números, cuando hay que hacer cálculos, cuando hay que administrar bien lo poquito que entra, y todo eso pues es importante en los primeros pasos. No se diga ya cuando estás cerca de los 2 años o que a lo mejor ya pasaste los 2 años y el consultorio está así, temblando de que no se sostiene solo. Ahí viene el problema, ¿sí? Y es cuando tienes que tener una mentalidad capaz de poder ver más allá de toda la basura que estás viendo en ese momento, porque hay que decirlo así, cuando tienes demasiados problemas en un proyecto, en un negocio y no le has prestado la suficiente atención, lo que ves es pura basura, ¿sí? Puros problemas, puros enrollos. Pero si te dedicas muy bien a pensar con claridad en momentos de caos, vas a poder encontrar justamente el punto que te va a ayudar a salir de ese momento, de esa situación difícil. Y si logras hacerlo, créeme que lo demás va a ser más sencillo, más sencillo. Y cada vez que tengas un problema,
lo vas a poder resolver con mayor facilidad. No porque el problema sea más fácil, sino porque tú te estás haciendo mejor resolviendo este tipo de problemáticas. Y eso es algo que la mayoría de profesionales de la salud no lo va a entender si no lo ha vivido pues justamente en la adversidad. Otro punto importante que tienes que tomar en cuenta para que tu consultorio no cierre antes de los 2 primeros años es que sepas muy bien de dónde van a venir los pacientes, de dónde van a venir, porque si tú no tienes ese plan estratégico, de verdad vas a sufrir muchísimo, muchísimo. Te lo digo por experiencia, te lo digo porque lo he visto con cientos de emprendedores en salud que han tenido que abandonar, que también muchas veces yo los cuestiono, yo les pregunto y no tienen ni idea. Es completamente normal estar dependiendo constantemente de los referidos. Los referidos es una buena fuente de prospección valiosísima, pero no puedes estar dependiendo de ella porque va a llegar un momento en el que, o sea, tu crecimiento va a estar topado. Si te están recomendando, qué bueno. Eso es un gran signo de que eres un profesional de la salud confiable y que dejas buenas referencias, que haces un buen trabajo y que dejas una buena huella, una buena experiencia en las personas. Pero si te limitas nada más a estar dependiendo a ver quién te recomienda, o sea, estamos hablando de que te vas a meter en problemas, porque si quieres crecer no vas a poder crecer. Si quieres pues sí, agregarle algo a tu consultorio, si tú quieres aspirar a algo diferente, no vas a poder hacerlo porque tendrías que tener un volumen impresionante de referidos o de recomendados que te estén mandando pacientes, que te estén mandando nuevos pacientes ya recomendados, ya listos para comprar y para estar en tu consultorio. Si no es así, pues, o sea, la única opción es depender de eso y ya, te limitas a eso y te esperas a que alguien te refiera. No te recomiendo esa jugada porque realmente es lo que te digo, estar atado de manos, estar dependiendo de otras personas y no puedes hacer eso cuando tu consultorio o tiene deuda o tiene números rojos o está estancado, está topado en el crecimiento, ¿sí? O por ejemplo, si te recomiendan pacientes cada mes, uno cada mes, pues imagínate tu crecimiento va a ser de 1 al mes. Es demasiado lento eso, no tenemos tiempo para esas cosas y por eso tienes que estar en otros canales, entendiendo bien dónde está tu paciente, si tu paciente está en TikTok, está en YouTube, está en los dos, está en Facebook, está en Instagram, está en Google, en dónde está ese paciente que realmente quieres en tu consultorio, en tu consulta, en tu servicio, dónde está ese grupo de pacientes a los que tú les puedes ayudar, que tú tienes la solución. Repito, si no tienes esto vas a sufrir muchísimo y esto al inicio a lo mejor no lo vas a notar tanto, pero te va a costar muy, muy, muy caro al punto de cerrar ese consultorio incluso antes de los 2 años. Otro punto importante que tienes que considerar para que tu consultorio no cierre antes de los primeros 2 años es el tema de la inversión. Inversión, reinversión. ¿Por qué te digo esto? Porque la mayoría de profesionales de la salud se gastan todo el dinero, lo poquito o mucho que estén percibiendo como entrada ya de ingreso al consultorio en cosas que no tienen que ver para el mismo crecimiento del consultorio. Recuerda que al inicio y antes de que en estos primeros 2 años, incluso me atrevería a decir 3, 4 años, 5 años, la mayoría de las cosas que tienes que hacer es reinvertir todo lo que estás ganando, ¿sí? Reinvertir eso que estás percibiendo para que el proyecto, el consultorio esté creciendo constantemente. ¿Por qué? Porque es la maquinita que te está dando pacientes, que te está dando ingreso. No la vas a matar, no le vas a cortar el flujo, el suministro de efectivo gastándotelo en cosas innecesarias. Hay un capítulo de mi libro que se llama Ansiedad de ser reconocido. Es un tema que está dentro de un capítulo. Y en la ansiedad de ser reconocido hablo justamente de esto, de que la mayoría tiene este deseo y esta desesperación de que el otro le valide, de que el otro vea que tiene, de que todas estas cosas que son de nuestro ego, que todo mundo tenemos esto, pero hay que saber dominar ese animal, porque si no vas a estar gastándote el dinero en cosas que no necesitas
O a lo mejor sí lo necesitas, pero lo necesita más tu consultorio. Y te voy a decir por qué. Porque si tú quieres empezar a morderle, hablando metafóricamente, a lo que te está generando el consultorio, no vas a crecer. ¿Qué te recomiendo yo? Pues búscate otra fuente de ingresos alterna para que lo del consultorio lo mantengas limpio, ¿sí? Y que si vas a sacar algo para ti, que sea lo mínimo indispensable, siempre y cuando pues sea reinversión. Como que, por ejemplo, que reinviertas en un curso, que reinviertas en ti, en algo que le vaya a sumar a tu práctica profesional. Todo ese tipo de cosas sí entran dentro de la reinversión que puedes hacer. Pero al inicio es importante que enfoques toda tu atención en eso. Toda tu atención en que el consultorio esté creciendo. Oye, pero yo no vendo productos, yo no vendo otra cosa. Ok, ¿por qué no estás invirtiendo en marketing? ¿Por qué no estás invirtiendo en una mejor cámara, en una mejor computadora, en herramientas mucho más sofisticadas para tu consultorio, en una buena experiencia, en una mejor plataforma para tus consultas en línea, etcétera? Hay muchísimas cosas que te podría decir. La mayoría, repito, se está gastando el dinero. La mayoría se gasta el dinero y no tiene esta mentalidad de reinversión porque quieren todo fácil, rápido y barato. Quieren la gratificación instantánea. Y así, créemelo, que es la fórmula perfecta para cerrar tu consultorio en menos de 2 años. Entonces, toma en cuenta esto porque no es un juego. O sea, ya en estos niveles, incluso si el consultorio te lo puso mamá o papá, ese consultorio va a cerrar y te garantizo que va a fracasar si no tienes una correcta administración del dinero que está entrando a tu consultorio. Y el último punto que te voy a recomendar para que evites que tu consultorio cierre en menos de 2 años es que aprendas a vender, que sepas vender, que te quites el miedo a las ventas. No te va a pasar absolutamente nada. No vas a ser menos ético si sabes vender, si eres una persona que vende dentro de su consulta, que es un gran vendedor, una gran vendedora. Eso es sinónimo de ser un gran comunicador. Hay que saber hacerlo de manera correcta, de manera calibrada, ¿sí? Porque también hay ventas que son descalibradas totalmente, que no se hace de manera correcta, porque yo entiendo que no es lo mismo vender una taza que vender salud, por ejemplo, que vender prevención. Son cuestiones diferentes, pero por eso tienes que aprender, tienes que formarte. El hecho de que digas que las ventas son malas no significa que sea así. Significa que hay formas de vender y hay formas de no vender. Hay prácticas, hay buenas prácticas y malas prácticas como en todo. Pero no puedes decir que las ventas son malas si de ahí estás comiendo, o si percibes un sueldo, o si trabajas en una empresa, o si tienes tu consultorio. Al final de cuentas estás vendiendo de una forma u otra. Entonces me parece completamente absurdo que alguien diga que las ventas te hacen menos ético, cuando que hay otras cosas que no estás contemplando, que no pones sobre la mesa o que no dices, que haces, que eso sí es ser menos ético. Entonces no voy a entrar en detalles con esto. Es importante que sepas vender. Si quieres que tu consultorio no cierre, tienes que saber persuadir, tienes que saber convencer, tienes que saber entender cuál es el producto o el servicio que estás ofreciendo y cómo esa solución que tú ya tienes va a ayudar a muchísimas personas o puede mejorar la vida de las personas. Para eso estudiaste, para poder solucionar problemáticas específicas a través de un producto o de un servicio. ¿O me equivoco? Esas son las ventas. Justamente esas son las ventas, el intercambio. Yo tengo una solución, tú tienes un problema, yo te voy a vender mi solución, que es lo que se hace a través de la consulta virtual o presencial. Yo te vendo mi solución a través de mi consulta. Tú vienes al consultorio, yo hago una evaluación, hago un diagnóstico y en base a eso te doy un tratamiento. Esa es una venta. Entonces, si ya lo vas a hacer, si ya lo estás haciendo, pues hazlo de manera profesional. Hazlo de manera acorde a lo que estás haciendo, de acuerdo a tu personalidad. Aprende a leer a las personas y haz una buena venta para que tu consultorio no se muera, o pues vas a tener que cerrarlo y buscar un trabajo en cualquier otro lugar y te aseguro que vas a perder mucho dinero.
Espero que esto te haya ayudado, que te haya dado más claridad para que evites que tu consultorio cierre en menos de los primeros 2 años, que es algo muy común. Es algo muy común, pero tú puedes ser la excepción a la regla para que realmente puedas hacer algo bien hecho, que hagas un consultorio de manera profesional, que tú también puedas ir construyendo poco a poco una carrera que te vaya dando un prestigio, que te vaya dando un norte y al final de cuentas pues estés satisfecho, satisfecha con los logros personales y profesionales que estés conquistando. Soy Antonio Díaz, me dio mucho gusto saludarte y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.